Sí, sí, se lo escucha bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, bueno, buenas noches con todos. Ya vamos a dar inicio a la cuarta conferencia virtual brindada por la empresa CCC, Control de Calidad de Concreto SAC. En este caso nos acompaña el ingeniero Jorge Muchin Toscano. Él nos va a apoyar en esta cuarta conferencia virtual. Gracias por su apoyo, ingeniero Jorge. Eh, bueno, el que le saluda, mi nombre es Jean-Pierre Carbonell, soy parte de la empresa CCC y vamos a darle paso al ingeniero. Bueno, el ingeniero es un ingeniero civil de la Universidad Federico Villarreal, es maestro en ingeniería civil con mención en diagnóstico y reparación de estructuras patrimoniales y existentes de la Pontífica Universidad Católica del Perú. Su código del SIG ya lo tienen ahí presente y está en su PPT. Es, bueno, titular gerente de la empresa especializada en reparaciones y reforzamientos Yang Ingenieros IRL. Es docente y expositor en las instituciones como CAPECO, el ACI y entre otras. Formó parte del staff de ingenieros de la empresa TOC Consulting Ingeniero del grupo Rivera Feijo, una empresa líder en proyectos y reparaciones de reforzamientos y consultorías estructurales. Presidente del capítulo estudiantil del ACI de la Universidad Nacional Federico Villarreal, ¿no? Entonces, bueno, es una larga experiencia que tiene el ingeniero en el tema de reparaciones de concreto. Vamos a presentarlo, le voy a dar el pase ahorita. Recordarle a nuestros participantes que estamos transmitiendo vía YouTube, vía Facebook. Como se viene la metodología de estas charlas, es que es una charla donde el ingeniero expone durante una hora y media, dependiendo de cuánto se explaya. De ahí realizaremos unas cuantas preguntas. Las preguntas son de parte de ustedes. Vamos a leerlo ya sea en el grupo de WhatsApp, sea en YouTube, sea por este medio en Zoom o sea por el Facebook, ¿no? Yo estaría mencionarle sus preguntas, sus inquietudes al ingeniero y él nos respondería, ¿no? También se le hace recordar a los participantes que es un tema opcional, el tema del certificado, es un costo de 25 soles, pero es opcional, no es obligatorio, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, le doy pase al ingeniero Jorge. Bueno, le dejo a usted, ingeniero. Muchas gracias. Gracias, Jean-Pierre, ¿cómo están? Bueno, muy buenas tardes, noches con todos los asistentes. De verdad es un gusto poder estar acá hoy día con ustedes y tocar este tema tan importante son las reparaciones y las rehabilitaciones en el concreto, ¿no? Gracias nuevamente a la empresa CCC por la oportunidad, por la confianza y en especial al ingeniero Luis Gutiérrez, ¿no? Entonces, como ya lo había mencionado Jean-Pierre, bueno, más o menos en resumidas cuentas le comentó acerca de mi experiencia como ingeniero y bueno, y mi especialización, ¿no? Acerca de los temas de que son reparaciones, diagnósticos y reforzamientos. ¿Ok? ¿No? Más o menos lo mismo que comentó. Eh, Soy ingeniero colegiado de la Universidad Nacional Federico Villarreal y también ya con una maestría en la Católica acerca de estos temas de diagnóstico y reparación de estructuras patrimoniales existentes. Eh, Soy el titular gerente de la empresa Han Ingenieros, mi empresa, que ejerzo desde el 2022. Y también soy un consultor externo de la empresa ICP Consultores a partir del 2020, ¿no? Mi formación profesional abarca más que nada la mayoría del tiempo en Top Consul Ingeniería SAC, ¿no? Una empresa líder en lo que es reforzamientos, reparaciones, consultorías, ¿no? Y bueno, tengo diversas capacitaciones, he brindado capacitaciones para CAPECO, para capítulos de la CEI estudiantil y he sido también presidente de la CEI estudiantil en mi universidad. ¿Ok? Antes de empezar, bueno, quería hacer un pequeño preámbulo, comentarles un poquito de lo que hacemos
en Ham Ingenieros, ¿no? Algo breve, ¿no? Bueno, somos una empresa que tiene ya un par de años en el mercado, ¿no? Nos enfocamos principalmente en lo que son diagnósticos, ¿no? Envueltos en consultorías, en ensayos en concretos endurecidos, concretos frescos también, en diseño también, en obras civiles, en menor medida, principalmente enfocado en reparaciones, tratamientos, reforzamientos, ¿no? Y también un poco de acabados e instalaciones, ¿no? Ofrecemos los servicios de los ensayos de concreto endurecido, extracción de testigos diamantinos, pruebas de esclerometría, pruebas de carbonatación, ¿no? Esos son ensayos in situ, ¿no? También brindamos el servicio de diseño, diseño de ingeniería, tanto estructural, estructuras, arquitectura y instalaciones, ¿no? Hacemos levantamientos también y bueno, las obras civiles, ¿no? Obras civiles y lo que son las reparaciones, justo el tema que vamos a tocar el día de hoy, ¿no? Reparaciones, tratamientos contra la corrosión, impermeabilizaciones, acabados también, tenemos ya una experiencia en temas de acabados, ¿no? Acabados, pinturas, enchapes, pisos laminados, también instalaciones de anclajes químicos, instalaciones de fibra de carbono, sistema drywall, ¿no? Y esta es la experiencia que hemos recopilado a lo largo de estos años, ¿no? Estos son mis datos, cualquier cosa que pueda yo asesorarlos o me puedan consultar, ahí están mis datos, están las redes también de la empresa y me pueden ubicar tranquilamente, ¿ok? Bueno, volviendo a lo que nos compete hoy, gracias más bien por los minutos que me brindaron para dar información de la empresa. ¿Ok? Entonces, vamos a dividirlo, esta ponencia, esta presentación, en 6 puntos, ¿no? Primero es una introducción, un análisis, técnicas, procedimientos, casos de estudio y conclusiones. ¿Ok? Son 6 ítems que vamos a abarcar para poder dividir esta presentación. Bueno, la introducción, ¿no? Primero tenemos que definir, tenemos que tener todos claros a qué le llamamos una reparación o una rehabilitación, ¿no? Entonces acá lo dice claramente, ¿no? Son procesos y actividades necesarias para los diferentes elementos estructurales o también no estructurales para sustituir o restituir sus capacidades, ¿no? Volverlo a originalmente como era antes del daño, ¿no? Esa es la idea, volver a reponer la capacidad del elemento. Ojo, no aumentar la capacidad del elemento, porque cuando estamos hablando de aumentar la capacidad, ya no sería una reparación, una rehabilitación. Llegaría a ser un reforzamiento, ¿ok? Entonces tenemos que tener bien en claro el concepto de reparación, ¿ok? Entonces viene el segundo punto, que es, ¿por qué yo realizo una reparación? ¿No? La decisión de realizar una reparación siempre va a estar ligada a un diagnóstico preliminar, ¿no? O sea, ¿por qué yo decido hacer una reparación? Decido hacer una reparación porque he notado un daño o he notado algo en mi estructura, ¿no? Entonces, yo advierto, yo de repente notifico qué es lo que ha pasado. Y después tengo que hacer un diagnóstico, porque no solamente es que, ya lo vi y digo de frente que es una reparación. No, hay que hacer un diagnóstico preliminar para poder identificar primero la patología que está sufriendo nuestra estructura, ¿no? Por eso yo realizo una reparación antes, ¿no? Entonces, ahí tienen un ejemplo claro de lo que es un ejemplo típico de corrosión, ¿no? En esta estructura, ¿no? Tenemos la corrosión, cómo ha ido avanzando, vamos viendo unas ciertas escamas, ¿no? En la barra longitudinal, ¿no? Que ha hecho que el concreto se delamine y pueda ejercer la presión hacia afuera, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado? Se ha despasivado el concreto del acero, de tal manera que la presión que ha ejercido ha hecho que el concreto se delamine, ¿no? Y, y sufra un colapso, ¿no? Un colapso parcial. Entonces, tenemos claro que tenemos que hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces, para este diagnóstico tenemos que tener en consideración,
¿no? Cuatro, se podría decir, etapas o como hacer como un diagrama, ¿no? Primero es síntomas, mecanismo, origen y causas, ¿no? Síntomas, bueno, los síntomas van a ver físicamente, ¿no? Son manifestaciones físicas que encontramos en la estructura, ¿no? Que le podemos denominar daños o defectos, ¿no? Síntomas. Así cuando yo estoy enfermo, sé que de repente estoy con la nariz constipada, tengo un poco de carraspera, entonces eso es un síntoma físico, ¿ok? Entonces es lo mismo con las estructuras de concreto. Después tenemos lo que es el mecanismo. Bueno, el mecanismo se define como el proceso o la acción del fenómeno o de la patología, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Hay un fenómeno, una patología, algo químico, algo físico, ¿no? Tenemos que identificar cuál es el mecanismo, ¿no? Después, el origen. Es importantísimo definir el origen. ¿En qué etapa del proceso constructivo? ¿Fue en la concepción? ¿Fue postventa? O sea, ¿fue durante el mantenimiento? ¿Fue durante el diseño? O sea, tenemos que identificar en qué etapa fue, ¿no? Para que sea un diagnóstico completo, debemos poder identificar esa etapa. Y finalmente las causas, ¿no? Se debe identificar las causas o agentes externos que han generado este daño, ¿no? Pueden ser agentes internos o externos, ¿no? Muy bien. Esta lámina es importantísima, chicos. Quiero que presten mucha atención a esta lámina y que lo tengan bien, bien en claro a lo largo de su vida profesional. En el 2003, Helen brindó esta distribución circular, ¿no? Con unos porcentajes, ¿no? Una distribución relativa de la incidencia de las patologías, ¿no? Como ustedes pueden ver, el 22%, ¿no? El 22% son manchas superficiales, ¿ok? Manchas superficiales. Manchas superficiales podemos tenerlos todos en nuestro edificio, en nuestras casas, ¿no? Creo que conocemos el fenómeno de la eflorescencia o del salitre que nos pasa de repente principalmente en los primeros pisos, ¿no? Que tenemos esta patología muy típica, ¿no? 21% fisuras activas o pasivas. Interesante. También tenemos fisuritas nosotros en nuestras casas, ¿no? Lo importante es identificar si son fisuras estructurales o no estructurales, ¿no? Hay fisuras de repente que son no estructurales porque debido al cambio de material o se alojan en una junta, entonces eso no tiene ninguna incidencia estructural, o sea, no significa que tu elemento va a fallar, que está perdiendo capacidad. Como fisuras activas, ¿no? Creo que hay de los dos tipos en nuestras viviendas o en nuestro centro de trabajo, siempre, siempre aparece. El 20% es corrosión, y lo recalco de nuevo, corrosión. Corrosión, la corrosión de las armaduras o del refuerzo es una de las patologías más graves, ¿no? ¿Por qué? Porque el fenómeno, la consecuencia es, es un colapso, ¿no? Es un colapso de la estructura. Te avisa, sí, pero si es que no tomas las precauciones del caso, podemos tener un accidente. Y más adelante voy a comentar un caso que nos pasó para que ponernos en contexto. El 20% son oquedades. Bueno, las oquedades o los vacíos o las cangrejeras son básicamente por un mal proceso constructivo, ¿no? Al momento de verter el concreto, vertir el concreto, pasa que no se usa vibradora o pasa que de repente hay demasiado confinamiento de acero y el tamaño máximo nominal de mi diseño no es el correcto. Varios factores que pueden ver en las oquedades, ¿no? Y eso reduce las capacidades de nuestras estructuras. Dos, flechas. Flechas, bueno, flechas, sabemos que las deflexiones también
no son tan comunes como, por eso tenemos un 10% menor, pero sí, en cuestiones de diseño a veces, sí, las flechas, es importante el diseño de la contraflecha, ¿no? Porque si no, después tenemos problemas de deflexiones o de repente por déficit de cuantía. Y la degradación química, que es más que nada un fenómeno inducido, ¿no? Con un 7%. Cuadrito interesante, que lo tengan siempre presente, ¿no? Que creo que vamos a hacer nosotros en general como profesionales, si es que se reduce, en algún momento hacemos una actualización de este cuadro, ¿no? Hay investigaciones, y se reduce el porcentaje de corrosión, creo que estaríamos avanzando como en nuestra rama, ¿no? Estaríamos avanzando bastante. Que la corrosión sea uno de de las patologías, con mayor incidencia, sí es un poco, nos da que pensar, ¿no? Entonces, acá también tenemos un cuadrito pequeño, más que nada un diagramita de cómo se distribuye el proceso de una construcción, ¿no? ¿No? Yo quiero de repente hacer un proyecto, entonces yo genero los planos, ¿no? Genero los planos o tengo una idea de mi proyecto. Después busco un proyectista, busco un calculista, busco a una empresa especializada que haga un diseño, lo ejecuta. En la siguiente etapa ya busco los materiales, comienzo a cotizar, especifico los materiales, todo para poder tener claro antes de la construcción. Después consigo a un constructor o a una empresa contratista que ejecute la estructura y finalmente se pone en uso para poder satisfacer al usuario. ¿Por qué hago mención de esto? ¿No? Porque nosotros diseñamos con un tiempo de 50 años de vida útil, ¿no? Que en la mayoría de casos se cumple, ¿no? Cumple más, o sea, más de 50 años, ¿no? Hay casas que tienen 70, 80 años y están en buenas condiciones, ¿no? Tienen pequeños defectos del envejecimiento, pero no más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Andrade en el 2007 hizo también una averiguación o una investigación acerca de esto. ¿En qué momento? ¿En qué momento suceden las patologías? O sea, lo que hablábamos en la diapositiva anterior, ¿no? El origen. ¿En qué momento? Bueno, en la planeación no está el problema, 4%, ¿no? 4% en la planeación no hay. En el uso, tampoco, o sea, tema de mantenimiento, de repente no se está fallando tanto, no hay un 10%. Y aquí comienza a verse lo interesante, ¿no? En los materiales, muchachos, en los materiales. En los materiales, el 18%, de repente, materiales que no han sido correctamente, debidamente certificados o no se le han realizado los ensayos correspondientes. Principalmente creo que esto sube mucho por los agregados, chicos. Los agregados, ustedes saben que si es de una cantera, tiene que venir con todos sus ensayos correspondientes, ¿no? Con todos los ensayos, análisis químico, granulometría. Bueno, ya saben ustedes qué tipo de ensayos se le realiza a los agregados de una cantera. Entonces, por ahí puede venir contaminado y puede ser que esto aumente, ¿no? El 18%. En la ejecución, chicos, en la ejecución, no todos los proyectos tienen una supervisión constante. Se saltan procesos, no hay una supervisión, por ende, simplemente el constructor por terminar en la obra, se salta procesos, ahorra en el dinero y bueno, termina desencadenando que en la ejecución nace el problema. ¿Sí? Y el 40% es en el proyecto. El 40% en el proyecto, en el diseño. Da mucho que pensar este cuadro. Se lo dejo ahí para que lo analicen igual. Eh, esta, este,
esta frase me gusta mucho porque creo que envuelve lo que nosotros, los que estamos dedicados al concreto, ¿no? Las estructuras de concreto armado se erigen con la expectativa de perdurar en el tiempo en todo el mundo. Sin embargo, la incógnita persiste entre diseñadores y constructores en cuánto tiempo exactamente resistirán. Nosotros no tenemos una idea certera, o no tenemos la certeza de cuánto tiempo va a durar nuestra estructura. Como lo comentaba en el lámina anterior, 50 años es el tiempo de vida útil diseñado, pero eso no siempre se cumple, siempre lo excedemos, ¿no? Y en algunos casos hay un envejecimiento prematuro, ¿no? Por los déficits que ya comenté, ¿no? Entonces siempre creo que vamos a estar en busca de obtener, de hacer investigaciones para poder ser más precisos con la vida útil residual de nuestras edificaciones. Importante. Bueno, vamos al capítulo 2 que es el análisis del diagnóstico. Sí, entonces acá hay unas consideraciones básicas, ¿no? A ver, para el análisis tenemos que tener en claro necesario el aporte del equipo técnico, ¿sí? Tenemos que tener un equipo técnico o también puede ser un ingeniero que hace de evaluador, que de acuerdo a la experiencia obtenida a lo largo de los años, sumado a la capacidad que ha obtenido de su bibliografía, el estado del arte, ¿no? Que ha aprendido de estudios, capacitaciones, él tiene que tener la capacidad de poder brindarnos un diagnóstico acertado, ¿no? Para lo cual hay tres puntos básicos, ¿no? Consideraciones básicas, disculpen la redundancia, metodologías y el alcance de este diagnóstico. Entonces, para algunas consideraciones básicas que vamos a tener que tener en cuenta como nosotros como ingenieros, como evaluador, como consultores, es que cada construcción es única. No existen dos iguales. Por ejemplo, hay algo que sin ánimos de repente entrar al conflicto, ¿no? Con la experiencia empírica que pueden tener los maestros de obra. Pero siempre cuando de repente a ustedes les ha pasado que van a una visita técnica, que ustedes de repente los convocan como profesionales, ¿no? Entonces, siempre el comentario es, ingeniero, ¿por qué tanta observación si yo construí la casa de al frente igualito? Voy a construirla igualito y no ha pasado nada, ¿no? Eso se repite siempre. Siempre escuchamos el mismo discurso de estos maestros, ¿no? Entonces, no es con el afán de entrar al conflicto, sino con el hecho de decir que no es igual, ningún proyecto es igual. Hay una variación constante en materiales, en diseño, en parámetros de repente de sismo, de suelo. No quiere decir que porque yo al frente encontré de repente una capacidad miscible de 2,5 kilos, o y eso, si es que hicieron algún diseño, entonces yo acá también voy a conseguir 2,5 kilos. No necesariamente. Por eso siempre nosotros pedimos un estudio de suelos, ¿no? Para poder complementar esa información y hacer un diseño aterrizado, ¿ok? Entonces, el evaluador tiene que tener eso siempre en cuenta, ¿no? Cada construcción es única. Debe considerarse también un equilibrio entre el análisis numérico y la cantidad de ensayos. Sí, es cierto, es cierto. Eh, Esto lo menciono ¿por qué? Porque a veces cuando hacemos evaluaciones, ¿no? De repente nos dicen, ingeniero, quiero evaluar el concreto de mi edificación, ¿no? Nos dan la cantidad de metros cuadrados, nos dan los pisos y decimos, ¿qué dice la norma? Entonces la norma, más que nada, nos menciona que lo que tenemos que hacer es, si queremos descartar que mi concreto vaciado va a ser cumple con mi F'C que he especificado en mi proyecto, ¿no? Pero si yo quiero evaluar
este edificio que no tiene planos, no tiene protocolos, no tiene certificados de ensayo de compresión, si no tengo nada, entonces no hay, la norma no nos dirige a un número o a un ratio, ¿no? Entonces va a partir más del criterio del evaluador para poder escoger la cantidad de ensayos. Entonces tiene que haber un equilibrio entre de repente la magnitud del proyecto y la cantidad de ensayos que yo dispongo, ¿no? O la instrumentación también. Es imprescindible detectar los fenómenos patológicos de los que no lo son. Claro, o sea, tenemos que identificar el que es. Yo no puedo decir, oye, este es un tema de corrosión cuando a la final ese es un tema de contracción. No sé si me entienden, chicos, ¿no? Entonces no puedo yo irme por la tangente, ¿no? Tengo que estar muy seguro de lo que yo voy a diagnosticar. Y la obtención de la data in situ, o sea, en campo, nosotros cuando vamos a campo tenemos que obtener el mayor alcance posible, ¿no? Preguntar cuánto tiempo tiene la edificación, qué intervenciones les ha suscitado, se les ha hecho, ¿no? Preguntar hasta de cómo construyeron, si lo hicieron con un maestro, si lo hicieron con planos, oye, de qué cantera fue. Entonces, toda esa información me va a ayudar a mí a mi diagnóstico, ¿no? Porque son datos que me van a servir para yo diagnosticar o por lo menos para llegar a la verdad, porque lo que yo quiero es llegar a la verdad. Y ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué pasó esto? ¿Ok? Entonces, en base a eso, aplicamos una metodología, ¿no? La metodología se basa en 5 pasos, ¿no? Primero, la recopilación de información. Planos, informes, modificaciones, vicios ocultos, toda la información que puede sacarle al cliente o que puede tener en la documentación, él en físico, en digital, es importantísimo. Segundo, ya viene lo que es nuestra parte, la inspección visual y la inspección profunda, ¿no? Que ya abarca de repente hacer un mapeo, un levantamiento de daños, obtener orientaciones, magnitudes, geometrías, metrados, o sea, toda esa cantidad de daños que tiene la edificación, tengo que yo almacenarla en mi data, ¿no? Y tenerla, porque eso me va a servir para yo poder diagnosticar. ¿Va a ser suficiente? En algunos casos sí, en otros casos no. En algunos casos es tan claro el fenómeno o la patología que vas a decir, ah, ya, ¿sabes qué? Esto es contracción. No, ingeniero, pero no es una prueba. La verdad es que no, pero si es que deseas hacer una prueba para corroborar, lo hacemos, ¿no? Entonces, hay casos en que no es necesario, es tan claro, es evidente, pero hay otros casos donde sí tenemos que complementar nuestras inspecciones con ensayos, ¿no? Con ensayos destructivos y no destructivos, ¿no? Y eso va a ser de acuerdo a la patología, ¿no? De acuerdo a la patología, acá, por ejemplo, hemos puesto un ejemplo de un fenómeno de una prueba de carbonatación, donde ya ha habido conferencias acerca de este tipo de fenómeno, ¿no? No quiero ahondar más, pero bueno, ya saben, a los que de repente no, un resumen rápido, esta es una extracción fresca, ¿no? De concreto, mediante un testigo diamantino. Lo que se le ha hecho es, se le ha aplicado un compuesto llamado fenolftaleína al 1%, que ha hecho que ustedes ven una coloración media rojo grosella, media lila, ¿no? Y acá en la puntita, bueno, no se aprecia muy bien, pero acá en la punta ustedes ven que no ha pintado totalmente. Entonces, al aplicar este compuesto, ¿no? Se ha delimitado dos tonos, uno incoloro y otro de esta tonalidad. ¿Qué significa? Que el pH en esta zona, si pintó, es porque el pH está entre 12, 13, 14. ¿Qué quiere decir? Que mi concreto está siendo de buena calidad, todavía mantiene sus propiedades, no ha perdido su pH. ¿Por qué es tan importante, ingeniero, el pH? Porque si el pH se reduce, ¿qué pasa? Cuando se reduzca el pH, lo que genera es que se separe esta unión tan bonita que tenemos del acero y el concreto, o sea, que se despasive. Entonces, si el pH es de 8, 9, 7, 8, 9,
ya no pinta, o sea, es incoloro. Y ustedes ven acá que esta capita externa, porque es la cara externa, que no ha pintado, obviamente está muy bien, porque ustedes dicen, ingeniero, no ha pintado, o sea, prácticamente que tiene, ahí lo veo 2, 3 líneas, o sea, 3 milímetros. ¿En cuánto tiempo? Bueno, si mal no recuerdo, este testigo tenía una edificación de 6 años, más o menos. Entonces, 6 años, 3 líneas, ¿está bien o no está mal, ingeniero? Creo que me parece perfecto. 3 líneas, 6 años. O sea, una buena calidad y se nota este concreto que es compacto, que tiene una buena distribución del tamaño también del agregado. O sea, se nota que es un concreto bueno. Ahora, habría que reventarlo en la prensa, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es más o menos, son los ensayos que se realizan para poder identificar una patología. ¿Ok, chicos? Para no meternos más en ese tema, ¿no? Después hacemos un análisis teórico. O sea, ¿qué significa? Que vamos a procesar toda la data obtenida de repente en los ensayos, en las ocultaciones, porque también tenemos que hacer unas ocultaciones, ¿no? Algunos picados, algunas intervenciones más profundas para poder obtener información. Y después de eso, ir también a mi bibliografía, ¿no? Investigaciones, libros, todos, códigos, normas, ¿no? Para ver qué es lo que sucede. Y de acuerdo a eso ya damos unas conclusiones y recomendaciones, ¿no? De acuerdo a la experiencia también del evaluador o del consultor. Entonces, ¿el alcance cuál es? El alcance es que se debe obtener un diagnóstico preciso en la mayoría de los casos, ¿no? Casi siempre tenemos que tener un diagnóstico preciso para saber o tener la necesidad de que si aplica un proyecto de reparación o no. Porque en muchos casos, muchachos, no podemos encontrarnos con un caso muy crítico de decir, ¿sabe qué, señor, señora o entidad? No es viable hacer este proyecto de reparación. O sea, los costos de reparación prácticamente se multiplican al 125% cuando ya una edificación está en uso. O sea, por ejemplo, si a mí me costó una columna 10, ¿no? Me costó 10, pucha, repararla por corrosión, o sea, puede aumentarse en 50, 60, 70 veces el valor, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta que viablemente a veces no es posible. De repente recomiendas lo que es la demolición, si es un caso muy crítico, muy severo. Y eso es lo importante de tener el diagnóstico, de decirle, ¿es viable o no el proyecto de reparación? O de repente no es un tema de reparación, sino que tenemos que hacer un reforzamiento porque ya ha aumentado la demanda, ha bajado, entonces eso va a depender. ¿Ok? Mucha atención en este. Este es otro cuadro interesantísimo, ¿no? Donde acá nos da como un diagrama de flujo de lo que es un proceso de reparación, ¿no? Ustedes ven primero de izquierda a derecha lo que es el efecto, ¿no? En el efecto han puesto, bueno, diferentes tipos de acciones que pueden pasar, ¿no? Puede pasar una fuga, asentamiento, o patologías, deflexiones, astillamiento, desintegración, agrietamiento, delaminación, descascaramiento, ¿no? Todo eso puede ser lo que ha desencadenado este daño, esta enfermedad, ¿no? Entonces ahí lo que nosotros buscamos es la causa, oye, ¿qué ha pasado? S- Si es un defecto, de repente es un tema de diseño, de materiales, de construcción. Si es un daño, oye, puede ser una sobrecarga, un derrame químico, una acción agresiva del entorno. Sismo, un sismo también, obviamente, debilita la estructura. Y fuego también, que es un siniestro. Y el deterioro, bueno, ya el mismo deterioro por de repente las condiciones ambientales a las que está sometido, ¿no? Una congelación de hielo, una erosión, una corrosión de metales, una reacción alcali agregado, un ataque de sulfatos, eso depende del medio, ¿no? Entonces, de ahí sigue, ¿no? La siguiente pregunta, ¿cuál es? ¿Debemos reparar o proteger? ¿No? Entonces nos tenemos que hacer algunas preguntas. Seguridad pública, insuficiencia estructural, fugas, efectos en el medio ambiente, uso inapropiado, estética. Entonces, todas estas preguntas tenemos que respondernos para poder seguir a la siguiente etapa. Entonces tú dices, oye, respondo a la pregunta y digo, oye, sí, ¿no? Sí, ¿no? Parece que sí, tengo que reparar o tengo que hacerle un tema de mantenimiento preventivo. Entonces voy a evaluar. Entonces, eh,
alcance de la causa o origen del daño, alcance del efecto, ¿no? Ya comienzo a hacer mis averiguaciones para hacer mi diagnóstico. Entonces ahí hago mi análisis de la reparación o necesidades del usuario. Entonces tengo que ver los dos aspectos. Voy a analizar qué tipo de reparación voy a hacer, pero también tengo que preguntarle al usuario qué pasa, ¿no? Por ejemplo, le digo, por ejemplo, hay un señor que me dice, tengo mi vivienda de 60 años, entonces, ¿sabes qué, Jorge? Quiero repararlo porque tiene algunos defectos de corrosión, tiene algunas fisuras, quiero repararlo, pero yo quiero que me dure 5 años más nada más, ¿no? Y después la voy a demoler. Entonces ahí es donde entra la pregunta, ¿no? ¿Es necesario? ¿No? De repente hacemos algo diferente, ¿no? Se proponen cosas distintas. Se va a depender de ese factor. La urgencia, el costo, ¿no? Requisitos de desempeño, la estética también, o sea, todos estos factores se mezclan. Y cuando hacemos el análisis de la reparación ya vemos, ¿no? La parte de que la necesidad estructural, si vamos a necesitar mayor demanda, el efecto de la reparación, qué puede pasar, es factible o no es factible económicamente, las condiciones de ambiente y bueno, todos esos factores, ¿no? Pero un interesante diagrama de flujo para que ustedes lo analicen. Si es que más o menos se quieren dedicar o bueno, están metidos en este fascinante mundo de la reparación o el diagnóstico, ¿no? Vamos a lo picante, a las técnicas, ¿no? A las técnicas. Bueno, hay una mayor cantidad de técnicas. He tratado de recolectar, bueno, las más conocidas o las que más vemos acá comúnmente en Lima, en Perú, ¿no? Entonces voy a reducirlo a lo que es cinco puntos, ¿no? Técnica estándar, una técnica de proyección, una técnica de inyección, técnica de imprimación y técnica de impregnación. Vamos a detallar cada uno a qué se refiere. Bueno, una técnica estándar, básicamente, es volver a realizar, a construir, a concebir el elemento, ¿no? O sea, si hablamos de un elemento de concreto armado, estamos hablando que, oye, lo voy a demoler y le voy a hacer todos los pasos, pero ahora sí, de una forma correcta, ¿no? Voy a colocar el acero de una forma correcta, voy a generar el encofrado y voy a vertir el concreto de una manera correcta, de tal manera de que no tenga cangrejeras, no tenga oquedades, que esté bien vibrado, que esté bien curado, ¿no? Entonces, es una técnica estándar, simplemente es volver a realizar la obra civil, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿dónde lo uso? Bueno, lo puedo usar para sustitución por impacto. Hay impactos que de repente no han sido efectos externos. Cangrejeras profundas que de repente ya llegaron al acero, que ya amerita, oye, ya este concreto no lo puedo reparar de una forma este, tiene que ser desde adentro. Segregaciones también profundas, corrosión, ya cuando una corrosión es severa, debemos cambiar el elemento. Bueno, y otros aspectos, ¿no? Entonces, algunos materiales que podemos usar, ¿no? Acero de refuerzo, encofrado, concreto, aditivos especiales, inhibidores, curador. Como le digo, pero es una técnica es estándar porque es la sustitución de la misma obra civil, ¿no? No amerita mayores comentarios. Técnica de proyección. Esta sí la deben haber visto, es muy común, ¿no? ¿No? Se emplea principalmente con la aplicación de morteros especiales y grouts, ¿no? Los morteros especiales y los grouts están a la orden del día, ¿no? Los que están en una obra mediana o grande tienen de repente estos problemas después de hacer vaciados grandes, ¿no? De un cubicaje alto, que puede tener de repente algunos defectos por cangrejeras menores, ¿no? Segregaciones puntuales. Entonces, usan el grout, usan el mortero de reparación, creo que es algo que se usa muy a menudo, ¿no? Pero dice muy en claro que es para menores espesores, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Como le digo, lo usamos en dónde, en grejeras superficiales, en oquedades, en corrosión también menor, en daños por abrasión, impactos, ¿no? Y los materiales que voy a usar, bueno, los morteros, como le digo, los grados de nivelación y los curadores de membrana, ¿no? En este caso estamos usando un sistema, una aplicación de un mortero de reparación para unos pilares que tenían problemas de cangrejeras superficiales, ¿no? Entonces nos pidieron realizar un servicio con un mortero, con un puente de adherencia y un mortero de reparación.
¿no? En capas. Ojo, en capas. La ficha técnica, como te digo, o sea, hay diferentes, he tratado de no poner marcas, ¿no? No estamos haciendo publicidad de ninguna marca. Y ahora hay varios en el mercado, ¿no? Ustedes ya saben cuáles son. Entonces, casi todos especifican que estos morteros de reparación se aplican en capas, ¿no? Algunos especifican 2 centímetros, otros 3 centímetros. Entonces, tenemos que tener en cuenta esas, especificaciones que da el fabricante, ¿no? Esa sería la técnica de proyección. La técnica de inyección, bueno, es netamente para fisuras, ¿no? O sea, sí, se emplea principalmente para rellenar vacíos dentro de la superficie del concreto, donde el contacto con el agua tiende a modificar un poco el volumen, o sea, sí, tienden a expandirlo y es bueno porque cierra todos los espacios. No, principalmente para fisuras mayores de 0,4 milímetros, para grietas, oquedades y otros, ¿no? Entonces ahí voy a usar lo que son las resinas epóxicas, los adhesivos epóxicos, tubos de cobre, que son los empaquetaduras, y unas bombas de inyección, ¿no? Mediante la bomba de inyección, que es la que va a trasladar la resina epóxica, ¿no? A una alta presión. Vamos a detallar, solamente estamos hablando de las técnicas, vamos a detallar el procedimiento de la inyección más adelante. Técnica de imprimación, chicos. Entonces, técnica de imprimación, ¿a qué le digo una técnica de imprimación? Va a ser esta técnica donde yo empleo, lo voy a usar principalmente como unión o como puente entre el material que existe y el material nuevo, ¿no? O sea, lo utilizo para grandes y pequeñas. Esto es netamente para qué está hablando del puente de adherencia. El puente de adherencia es este epóxico que cuando yo lo aplico, ustedes ven acá en la foto, la aplicación es manual mediante una brocha, algunos usan rodillo, pero yo prefiero la brocha que te da mayor campo de acción, ¿no? Que cuando aplicamos este puente de adherencia, lo que va a hacer es, este epóxico es que a un tiempo determinado, ojo, ojo, acá no le he puesto, más adelante lo voy a poner. Hay diferentes tipos de campos de acción, ¿no? Para el puente de adherencia. Hay productos que te duran 2 horas, o sea que tú los aplicas y tienes 2 horas para poder vaciar el concreto o para poder aplicar tu mortero, tu gravo, etcétera, lo que quieras agregar. Por lo general, casi la mayoría son 2 horas. Y hay otra línea de productos que ya te dan aún mayor tiempo, ¿no? De repente 7, 8 horas, hasta 9 he visto, ¿no? Pero o sea, no nos confiemos de que no esperemos llegar hasta el límite, ¿no? O sea, siempre tratar de aplicarlo y hacer mi proyección de que voy a vaciarlo 1 hora antes del tiempo que se estima, ¿no? Que acabe. ¿Por qué? Porque ese puente de adherencia se seca y no trabaja, ¿no? Se han hecho bastantes ensayos y esto que no trabaja. En cambio, cuando sí se aplica correctamente, la fuerza de tracción que han hecho las pruebas, o sea, es muy buena, ¿no? Entonces, sí funciona muy bien, ¿no? Hay algunas investigación que hicieron, ¿no? Entre la aplicación del puente de adherencia y después con lechada, ¿no? Y hicieron varios probetas o varios testigos. Y, en fin, largamente ganó el puente de adherencia, ¿no? ¿Ok? Impregnación, ¿no? Técnica de impregnación. Bueno, se emplea como una fuente para mejorar las propiedades del material de soporte para pequeñas y grandes superficies. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer con esta impregnación? Bueno, es algo posterior, ¿no? O sea, ya después de haberlo reparado o de repente de haberle hecho tratamiento superficial a mi estructura, lo que yo quiero es protegerlo, ¿no? Entonces, impregnarlo con algo, ¿no? Con un compuesto especial que que trabaje bien ante las patologías que hay, ¿no? Por ejemplo, ante las eflorescencias, hay una serie de productos que utilizamos, ¿no? De varias marcas también, para combatir la humedad, pero la humedad siempre, chicos, eh, no lo voy a tocar en esta presentación, pero la humedad, siempre va a volver a brotar siempre y cuando tú no elimines la fuente de filtración, ¿no? O sea,
el salitre sale porque, porque yo no elimino la fuente de filtración. O sea, porque hay de repente un goteo de una tubería, de repente el contenido de sales de los suelos sigue siendo muy alto y no he podido controlarlo, ¿no? De repente mi mascota orina en esa zona y le vuelve a dotar de sales que hace que combatan, que avance más rápido. Entonces, hay una serie de factores. Si yo no elimino la fuente de filtración, esa humedad nunca se va a reparar. Hay que tenerlo bien en claro, ¿no? También lo puedo usar para lixiviación, para carbonatación, ataque de cloruros, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues son imprimantes cementicios, ¿no? Tipo antisalitre, pinturas acrílicas que trabajan muy bien contra la carbonatación, perfecto, o sea, hace que la carbonatación no avance. La otra vez había una edificación de los años 60 o 70. Hicimos la prueba de carbonatación, chicos, y mira, tiene más de 50 años, casi 55 años, y no llegaba ni a 4 líneas, 5 líneas, en 55 años. Y estaba pintado con pintura acrílica, ¿no? O sea, ¿qué ha hecho esto? Bueno, nos ha protegido contra la carbonatación, importantísimo. El concreto es bajo. El concreto bajo, bajo. El concreto llegaba a 100, 120, pobre, pero no había rastros de corrosión, ¿no? O sea, entonces, importantísimo, interesante, me pareció muy interesante. Inhibidores de corrosión, que son estos que nos protegen contra el fenómeno, ¿no? Son pinturas a base de óxido de zinc y pinturas catódicas también que son muy buenos protectores ante la corrosión. Bueno, las técnicas las mencionamos. La más conocida, las más conocidas. Y ahora vamos a los procedimientos específicamente en tres casos, ¿no? Me han pedido que ahonde yo en tres casos. En los casos de cómo reparar cangrejeras, cómo hacer un tratamiento de inyección de fisuras y cómo hacer una rehabilitación de estructuras afectadas por corrosión. Esos son los tres ítems que vamos a tocar principalmente. Bueno, como le dije, ¿no? La reparación de cangrejeras y oquedades que vamos a usar dos técnicas, la técnica de proyección y la técnica de imprimación, ¿no? El tratamiento de fisuras, que es la técnica de inyección, obviamente, y la rehabilitación por corrosión, que vamos a usar tres técnicas, el estándar, la imprimación y la impregnación. ¿Ok? Entonces comenzamos con lo que es la reparación de las cangrejeras, ¿no? Bueno, básico, voy a preparar el substrato, tengo que preparar la superficie, ¿no? ¿Qué significa? Que tengo que hacer una escarificación de la superficie. O sea, todo este material suelto, de repente de las cangrejeras, ¿no? Entonces tengo que picarlo o hacerlo, demolderlo manualmente o hacer una pequeña escarificación para poder llegar a la parte sólida del elemento, ¿no? La parte sólida. Estamos hablando de cangrejeras superficiales, ¿no? No estamos hablando de cangrejeras profundas, que yo a veces especificaría hacer una sustitución del parcial del elemento, ¿no? Cambia la figura. Después hacemos una limpieza mecánica mediante un aire comprimido para retirar los residuos. Chicos, importantísimo. Después de que yo haga la escarificación o una demolición parcial, siempre tengo que hacer una aplicación de aire. Tengo que sacar todos los rezagos de polvo que pueda tener o algunos otros residuos. ¿Por qué, muchachos? Porque después de esto viene el puente de adherencia. Entonces, el puente de adherencia no puede ser aplicado sobre una superficie que está sucia, ¿no? No puedo aplicarlo sobre una superficie que tiene polvo, que tiene grasa, ¿me entienden? El puente de adherencia tengo que aplicarlo sobre una superficie limpia. Entonces, para que trabaje de forma correcta, para que pueda pegar lo que existe con el nuevo material, el existente con el nuevo. ¿Ok? ¿Qué dice? Bueno, voy a preparar mi puente de adherencia, voy a mezclar los dos componentes. Los que han visto el puente de adherencia son dos latas, ¿no? Lata A y lata B, ¿no? Componente A, componente B, ¿sí? Uno es reactivo, el otro es el endurecedor. Entonces, ¿cómo lo mezclo, ingeniero? Bueno, eso va a depender según el fabricante.
Por lo general, los puentes de adherencia se mezclan en las mismas proporciones, ¿no? A menos que haya otro fabricante que lo especifique y tenga diversos pesos, ¿no? Entonces, este puente de adherencia, como le digo, vamos a aplicarlo, ¿no? En la superficie que existe, ¿no? En toda la superficie tenemos que aplicarlo con una brocha, bien aplicado, que cubra todos los espacios para que albergue el nuevo material, ¿no? Se aplica mediante brochas o rodillo en el área de reparación. El tiempo de espera, como les comenté, 2 horas como máximo, pero hay otros productos, ¿no? Que llegan a 7, 8 o hasta 9 horas. Eso hay que recalcarlo. Pero creo que para cangrejeras no necesito 7 horas, ¿no, muchachos? Necesito solamente, bueno, ¿qué? 20 minutos, máximo 25. Ok, vertido del, vertido del mortero y curado, ¿no? Entonces, a ver, eh, para estas cangrejeras, yo recomiendo que podamos hacerlo con mortero de reparación. Me parece un poco tedioso reparar cangrejeras con grout. Sí, algunos lo prefieren, o porque no confían mucho en el mortero, pero yo sí confío mucho en el mortero. En el mortero trabaja bien si es bien colocado, ¿no? Si es bien instalado, ¿no? Colocación del mortero de reparación mediante el método de empaquetado seco. Aquí le llamo el método de empaquetado seco o el método dry packing, ¿no? Entonces, este método de empaquetado seco va a hacer que yo forme bolas, ¿no? Forme bolas, ahí como ven en la imagen, forme bolas con este mortero, porque los que han visto o de repente hasta han aplicado un mortero de reparación, este, contiene fibras, ¿no? Contiene fibras, de tal manera de que tú le agregas un poco de agua y va reaccionando y puedes armar en bolas, pero se queda un poco seco. Necesitas un poquito más de agua para que se suelte, depende de la aplicación. En este caso no quiero que sea tan húmedo, quiero que sea medianamente seco. Para poder armar bolas, ¿por qué? Porque esto yo lo voy a aplicar a presión, ¿no? Y ustedes ven acá, ¿no? Acá le han hecho un molde, ¿no? Como un encofradito, ¿no? Y vemos con el martillo o con la parte posterior del martillo cómo voy yo aplicando el mortero en seco, ¿no? ¿No? De tal manera de que lo aplico, ajusto, impacto, para que rellene todos los espacios. Y vuelvo a repetir, capas de 2,5 cm como máximo. Algunos especifican 2, otros 3 cm. Estoy poniendo un término medio como para cubrir las diferentes marcas que hay en el mercado, ¿no? Pero es lo importante. Entonces acá vemos un proceso básico de cómo reparar cangrejeras, ¿no? Vemos acá, hemos hecho la inspección la detección de las cangrejeras, se ha hecho la escarificación, se aplicó el aire, ¿no? Ustedes acá el plomito que ven es el puente de adherencia, se aplicó la primera capa, por eso no se ha llenado toda la superficie, después se aplicó la segunda capa, y después de la segunda capa, simplemente con un poco de cemento se hizo el acabado para darle la forma. Bueno, este es un pilar, ¿no? Algo puntual, que es importante en este tipo de reparación. Importante en la preparación de la superficie. Después de la escarificación, una limpieza es importantísima, ¿no? Y después tener las consideraciones del fabricante para mi puente de adherencia y también para la colocación de mi método dry packing, ¿no? Con los morteros. Ok, segundo procedimiento, el tratamiento de fisuras, ¿no? Entonces, a ver, con las fisuras tenemos que tener algo en cuenta, ¿no? Las cangrejeras sabemos todos, creo, la mayoría, por qué pasan, ¿no? Por una falta de vibrado, de repente una congestión de acero, pero las fisuras, o sea, yo puedo reparar cualquier tipo de fisura, ¿no? Yo veo las fisuras y digo, ah, ya lo inyecto, o voy a hacerle un sellado, ¿no? Dependiendo del espesor de la fisura. Pero siempre cuando se trata de fisuras debemos tener el diagnóstico claro. Repito, importantísimo, el diagnóstico antes de saber qué tipo de fisura es. ¿Es una fisura no estructural? ¿Es una fisura estructural? Y si es una fisura estructural,
y ya pasó de ser una fisura a una grieta. Entonces, tengo que saber por qué está sucediendo, muchachos. Porque no la puedo reparar, no la puedo reparar eh, si es que yo no sé cuál es el origen, ¿no? Porque ¿qué pasa? También voy a hablar de un caso más adelante. ¿Qué pasa si el problema es de que es un mal diseño? ¿Qué quiere decir? Que ya yo vengo acá, pucha, voy a inyectar mis fisuras y después me doy cuenta de haber inyectado al tiempo, vuelven a aparecer en el mismo sitio o al costado. ¿Qué pasó? Me van a decir, van a llamarme a mí, van a llamarlos ustedes y decir, ¿qué pasó, ingeniero? Pero si usted nos dijo que con la inyección era suficiente. Entonces, no hay que confiarnos y siempre saber encontrar el origen, ¿no? Porque puede ser un problema de diseño. Entonces yo siempre toda la vida me voy a pasar reparando eso cuando sé que el diseño que se ha realizado para eso no cumple con la demanda de servicio, ¿no? Y siempre va a tener el mismo problema. Entonces ahí se puede hacer una combinación, ¿no? Hacemos un reforzamiento y una rehabilitación en conjunto, ¿no? Para solucionar ese problema. Ok, pero enfocándonos en lo que es el tratamiento en sí, primero tengo que delimitar las grietas, ¿no? De acuerdo a su naturaleza, si es en viga, si es en columna, si es en muro. Después, mediante un disco de corte de concreto, voy a aperturar estas fisuras, ¿no? Voy a aperturar las fisuras. Aquí está, ¿no? Como se ha hecho un surco, ya de acuerdo a mi apertura de fisuras. Posterior a eso, yo voy a hacer la aplicación del adhesivo epóxico, que es como una pasta, y después voy a colocar el empaquetador, ¿no? El adhesivo epóxico eh, es como una masilla igual, mezclada, dos componentes A y B, ya saben. Y también digo de acuerdo al fabricante, ¿no? En la mayoría de casos es uno o 2, ¿ok? Este, Voy a aplicar esta masilla a todo lo largo de, del surco que he abierto, ¿no? Del recorrido de la fisura. Voy a abrirlo. Voy a aplicarlo porque necesito cerrar esa zona. O sea, necesito que eso que he abierto, esta pasta lo cierre, ¿no? Que sea impenetrable. Después, lo que voy a colocar son mis empaquetadores, ¿no? Que van a ser como mis guías, ¿no? Mis fuentes donde yo voy a vertir o voy a inyectar mi material, o sea, mi resina, ¿ok? Ustedes ven. Por lo general se usa cada 25 centímetros. Hay algunos que lo usan a más espaciamiento, hay otros que lo usan a menos. No estoy en contra de eso. Quieren usar. Generalmente nosotros lo usamos a 25 centímetros. ¿No? Sobre la orientación de la fisura, ¿no? Hacemos la colocación del empaquetador, ¿no? Son unos tubos de cobre, ¿ok? Perforamos más o menos unos tubos de un cuarto, perforamos y vamos a colocar los empaquetadores, ¿no? Como le digo, a ese espaciamiento. Después vamos a hacer el tercer paso, que es el vertido de la resina y, bueno, lo que es el acabado final. Para preparar la resina, igual, como le digo, ya parezco un disco rayado, pero sí, o sea, estamos hablando de resinas, epóxicos, siempre tenemos el componente A y el componente B. De nuevo, de acuerdo al fabricante, no puedo poner la proporción porque eso puede contradecir algunas marcas, ¿ok? Preparo mi resina epóxica y mediante una bomba de inyección con una buena presión voy a vertirlo en las empaquetaduras, ¿no? Como ustedes ven acá. ¿No? Ve acá, está la manguerita y comienzo a hacer el vertido hasta poder llenar, ¿no? La inyección culmina cuando se aprecia el exceso del material saliendo por las empaquetaduras. O sea, cuando ya ahí veo un exceso, o sea, que ya me di cuenta de que ya la resina ha penetrado todos los espacios, entonces ya puedo garantizar de que se acabó la inyección, ¿no? Es una comprobación visual. No, después del curado de esta resina, de acuerdo a la marca, puede tener un secado de
12 horas, 24, tampoco no voy a entrar en detalle porque eso depende de las marcas. Se retiran las empaquetaduras y después de retirado se hace un amolado con un disco de desbaste en la capa del adhesivo, ¿no? De tal manera que más o menos así es el proceso, ¿no? Aquí estamos, y acá el muchacho ha aperturado las fisuras, una gran cantidad de fisuras, mediante el disco. Ustedes ven ahí que son surquitos. Acá podemos apreciar las empaquetaduras, o sea, las perforaciones que se han hecho, y aquí está colocada una empaquetadura, ¿ok? Después, ya acá ven la manguerita y ven que en cada empaquetadura estoy colocando la resina, ¿no? Ya estoy inyectando, ¿no? Después de haber inyectado por todos los tubitos, las empaquetaduras, ¿no? Ya hay exceso, entonces verifico que haya llenado por exceso, y paro la inyección, ¿no? Y paro la inyección. Después de retirado esto, bueno, saco los packers y mediante un disco de desbaste hago mi amolado final, ¿no? Para que tener un acabado así. Y esto está realmente listo para poder aplicar la pintura, ¿no? Simple, directo. ¿Ok? Eh, Hay experiencias con la inyección de fisuras, sobre todo de un gasto grandísimo del material, ¿no? A veces, lamentablemente, no podemos ver la forma interna, hacemos una perforación y eso justo coincidió con una oquedad que hace que derive la resina a otro punto y eso nunca se acaba y nunca se acaba y voy gastando galones y galones de resina y nunca llego a completar la inyección, ¿no? Entonces hay que hacer también un análisis previo sobre la estructura a la cual voy a inyectar, ¿no? Porque si tiene vacíos, tienes oquedades, tu resina se te va a ir por otro lado. Ok, hablamos ahora del tercer tipo de procedimiento que es la rehabilitación concreto afectado por corrosión. Ahora, la corrosión, bueno, la corrosión es uno de los fenómenos críticos que tenemos, ya lo había comentado, el 20% de los casos, ¿no? Este, ¿Qué pasa con la corrosión? La corrosión puede ser inducida por el medio ambiente, sí, puede ser inducida por la humedad también. Ustedes de repente han visto que este, afuera de sus casas, justo en la esquinita hay una columnita ahí que estaba en su fachada y ahí justo se orina el perro. Y se orina todos los días. Su tío, su abuelita, su mamá, ustedes los bota todos los días y el perro se vuelve a orinar en el mismo sitio. Pasan las semanas, pasan los meses, de repente hasta pueden pasar los años y plum, ves que comienza a delaminarse ese concreto, ¿no? Comienza a agrietarse. Entonces, ¿qué ha pasado ahí, chicos? Es una corrosión inducida, claramente, ¿no? O sea, las toxinas que tiene la urea que tiene la orina del perro ha generado obviamente que esos agentes químicos ingresen al concreto, lleguen al acero, lo despaciven y generen la corrosión. Eso es inducido, ¿no? No sé, una planta química está en constante contacto agresivo con, ¿no? Con materiales nocivos que va a generar también que el concreto avance más rápido la corrosión, si es que no tiene algún tipo de protección. Y por otro lado tenemos el concreto que naturalmente se va a dar de acuerdo a las condiciones internas, ¿no? ¿A qué me refiero? Me refiero a una baja calidad del concreto, a un recubrimiento deficiente, ¿no? Me refiero a que de repente el suelo de la vivienda tiene una cantidad exagerada de sales que por capilaridad han subido y han afectado a la corrosión, o el mismo agregado con el que se hizo el concreto tiene una cantidad de sales y cloruros fuerte, ¿no? Entonces, eso
es lo que hay que diagnosticar también. Hay que diferenciar qué tipo de corrosión es, si vale la pena, si es viable o no es viable hacerle el tratamiento, ¿no? Pero este es un tratamiento estándar, ¿no? General. Pero sí menciono que es importante saber qué tipo de corrosión es. ¿Ok? A ver, empecemos. Primero, preparación del substrato, ¿no? Hay que hacer la demolición parcial de las zonas, ¿no? Identificar, delimitar las zonas y por lo menos demolerlo unos 3 centímetros detrás del refuerzo para poder tener un mejor campo de acción, para poder hacerle la limpieza del acero, ¿no? ¿Por qué son 3 centímetros atrás, ingeniero? Porque, bueno, tiene que entrar mi disco, tiene que entrar mi granallado, ¿no? Mi arenado, ¿no? Para poder hacer la limpieza correcta del acero, ¿no? Que limpie todos los restos de óxido que tenga el acero, ¿no? Acá vemos un aire a presión y después una aplicación con escobilla, con un escobillado o un disco, una moladora con disco rotativo. Ok, después tenemos que hacer un análisis. Tenemos que ver cómo está este acero, cómo ha quedado mi refuerzo. ¿Ok? A ver, si el refuerzo todavía mantiene las corrugas, quiere decir que la corrosión no ha estado tan avanzada, pero ya ha sido lo suficientemente fuerte como para poder delaminar el concreto, o de repente ni siquiera se veía solamente en una pequeña fisura. ¿Ok? Entonces, si todavía mantiene la corruga, tenemos que verificar que el acero no haya perdido más del 10% de sección. Yo recomiendo, hay algunos libros o algunos manuales que mencionan el 20% hasta el 25% del acero. Yo recomiendo que sea un 10%, que si ya perdió un 10% del área, evalúe en reponer el acero, ¿no? Reponer el acero mediante varios métodos, ¿no? Y aquí los pongo, ¿no? Mediante soldadura, mediante conectores mecánicos, ¿no? Y estos son conectores a presión, me parecen. Ujú. Entonces, para poder empalmar la barra sana con la barra nueva, ¿no? Entonces, si es que no ha perdido el 10% de sección, entonces solamente me enfoco en hacer el tratamiento al acero aplicándole una pintura catódica, ¿no? O con un inhibidor de corrosión, ¿no? Que va a hacer que aísle, que trabaje muy bien, que evite el paso de la corrosión y le va a dar una mayor durabilidad a mi estructura. 3. Bueno, el puente de adherencia y el vertido del concreto especial, ¿no? Ok. Como le dije, ya después de hacerle el tratamiento a mi acero, yo tengo que tener ya preparado mi puente de adherencia, ¿no? La técnica de imprimación. Le aplico mi puente de adherencia y tengo que rápidamente tener ya mis moldes para aplicar mi encofrado, ¿no? Instalar mi encofrado. Después de instalar mi encofrado, también yo a la par tengo que tener ya mi dosificación lista del, de mi concreto especial. O sea, mi concreto tiene que ser especial. Tengo que tener propiedades de baja permeabilidad. Tengo que tener una resistencia inicial a la compresión muy alta, ¿no? Entonces, para eso tenemos que hacerle una dosificación correcta. Acá les dejo una dosificación así muy interesante que utilizo, ¿no? Eh, que nos ha funcionado bastante bien y que hemos demostrado que este diseño llega más o menos a 450, entre 420 y 450 kilos a los 28 días. Entonces es muy interesante. Por ejemplo, proponemos una tanda para una bolsa, ¿no? De arena gruesa, un pie, 1.5 pie cúbicos. Para el agregado, miren qué agregado, es el confitillo, el de 6 milímetros, 8 milímetros, no mi agregado no mi piedra de media, no, es incluso de 3 octavos más chico, mi confitillo. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero darle es trabajabilidad a esta mezcla. Por eso especifico un tamaño máximo nominal menor. Después, microsílice, la microsílice va a hacer que yo
utilice menos cantidades de cemento. Así como el superplastificante hace que yo utilice sea un reductor de agua, entonces microsílice hace que sea un reductor de cemento, ¿no? Y le va a dar mejores propiedades, le va a dar mayor resistencia, va a tener mejor protección ante los agentes externos, va a ser lo más permeable, entonces la microsílice es muy buena, ¿no? El Reovilt, perdón, el superplastificante, que es, bueno, hay diferentes marcas y diferentes rangos. En este caso estamos especificando más o menos los rangos de acuerdo a lo que podemos, ¿no? Entre 240 a 1000 mililitros, de acuerdo por bolsa. Yo recomiendo que sea entre 500 y 600 mililitros, ¿no? Por bolsa de cemento, ¿no? Ese es mi superplastificante que va a tener igual buenas propiedades en resistencia inicial y, y la durabilidad, ¿no? Y el agua. El agua es importante. Nosotros sabemos que si yo especifico superplastificante es porque estoy reduciendo la cantidad de agua. Y por lo general ustedes saben que para una bolsa de cemento, un concreto 210 más o menos mi agua está entre 26 27 litros, 24 27 litros, ¿no? De acuerdo a la humedad de la arena y la piedra. Pero mire, esta proporción ha hecho que baje hasta 15 litros, o sea, con 15 litros por bolsa tiene que, tengo que tener un concreto fluido, ¿no? Entonces es un poco de prueba, y error, obtener esta dosificación ya con la experiencia ya la obtienes, ¿no? Y poder tener también los pasos correctos para poder hacer la composición de la mezcla en campo, ¿no? Y después, bueno, voy a vertir el concreto, hago el desencofrado y puedo curarlo con un curador de membrana por 7 días, más o menos, ¿no? Si es por vía húmeda, ustedes saben que es más tiempo. ¿No? Ok, entonces acá vemos el proceso, ¿no? Una demolición parcial hasta llegar al refuerzo, una limpieza de los refuerzos con métodos mecánicos. Acá ven la moladora, con el disco rotativo, voy sacando todo el exceso. En este caso, no ha perdido su corruga, ustedes ven acá claramente la corruga, entonces voy a aplicar el tratamiento del refuerzo con una pintura de protección catódica y después realizo un encofrado hermético para poder vertir el concreto, ¿no? Y hago el vertido del concreto y después le aplico un curador de membrana, ¿no? Durante una cantidad de días para poder llegar a las condiciones de curado que me solicita mi concreto. Ok, entonces, es interesante, ¿no? De repente algunos ya han visto estas metodologías, ¿no? Pero yo lo que sí quería comentar es la secuencia de los pasos, ¿no? No saltarnos procesos, ¿no? Repito, la limpieza de las superficies, del substrato es importantísimo, ¿no? Las condiciones de repente de la inyección, revisar el elemento antes de que vaya a hacer la inyección, como le digo, de repente si es un elemento de concreto con muchos defectos, con cangrejeras, con oquedades, puedo correr el riesgo de que cuando haga mi inyección el material se me vaya por otro lado, ¿no? Y gaste en demasía. Entonces, hay consideraciones que debemos tener antes de aplicar estos procedimientos, ¿no? Ok, en este capítulo ya vamos más de la mitad, ya vamos terminando, pero en este capítulo un poquito voy a hablar yo de algunas experiencias, ¿ok? Y quiero compartir con ustedes, ¿no? De algunos casos que hemos tenido a lo largo de los años y que me parece importante mencionarlos y compartirlo con ustedes. No, por ejemplo, hay el caso del edificio multifamiliar El Recuerdo, ¿ok? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? El edificio es un edificio multifamiliar de 6 niveles y un semisótano, construido en el 2011, ¿ok? Que desde los 6 años de edad, o sea, 2011 estamos hablando del 2017, ya se reportaron casos severos de corrosión en el refuerzo en sus elementos principales, o sea, en las columnas, en las vigas, ¿no? En losas no mucho, pero en columnas y vigas sí, bastante. Entonces, hicimos el diagnóstico. ¿Qué pasó, ingeniero? ¿Qué es lo que sucedió? ¿No? Obviamente se diagnosticó que la corrosión era el refuerzo debido a la alta concentración de sales y cloruros dentro
de la composición del concreto. O sea, estaba el cáncer dentro ya, porque ya tenía una alta concentración de cloruros y sales, ¿no? Se hicieron ensayos de la UNI y todo, ¿ok? Entonces, sumado a eso, tenía yo una baja calidad del concreto. O sea, si yo había especificado 210, yo tenía 130, 125. Sacamos diamantinas y se comprobó eso. Entonces teníamos dos problemas. Los agregados estaban contaminados y aparte el concreto también era bajo, ¿no? Entonces esto había hecho que la protección ante los agentes externos, ni siquiera estábamos en un distrito que podíamos tener cerca al mar, o podríamos decir está cerca a unas plantas, a unas fábricas, nada, señores. En una zona residencial bonita tenían este problema fuerte de corrosión, que en verdad era un caso de estudio que no se veía así nomás, ¿no? O sea, era muy joven el edificio para subir y la cantidad de familias afectadas también era triste, ¿no? Era un poco triste. Bueno, lo que se aplicó una técnica estándar, o sea, no iba solamente a hacer, teníamos que reponer el elemento en sí, teníamos que vaciarlo de nuevo, hacer la demolición total del elemento, volver a hacerle tratamiento al acero, verificar si es que el acero ya había perdido sección o si no, se le podía reponer el acero correspondiente, ¿no? ¿No? En este, cuando no lo he comentado ahí, pero también, aparte, miren, aparte del problema que tenía de la baja calidad del concreto y aparte de la cantidad de cloruros, teníamos el problema de diseño. O sea, se hizo el análisis estructural y se verificó que no cumplía con el diseño. O sea, tanto la empresa diseñadora o los consultores como el constructor los habían complicado, ¿no? A estas familias, ¿no? Entonces, terrible. También se hizo un reforzamiento. Vemos unas fotos acá. Acá voy a mostrar unas fotos. A ver, del... Un momentito. Bueno, acá vemos unas fotos del proyecto, ya para que se oriente más o menos de lo que encontramos, ¿no? No, por ejemplo, acá miren, ¿no? Estamos haciendo una reparación, ¿no? Se ha hecho la protección catódica, se ha aplicado el puente de adherencia, ¿no? Miren, en una columna, ¿no? Esto estaba al lado de los ductos, ¿no? Acá se había fisurado en la zona donde el cambio del material entre el ladrillo y el concreto, o sea, no era corrosión, pero se notaba fuerte la fisuración, se marcaba muchísimo. ¿No? Acá ya estaba, es una viga reparada, ¿no? Acá hemos hecho el molde del concreto, ¿no? Del encofrado, ¿no? Para poder vertir el concreto, ¿no? Y así nos encontrábamos, ¿no? Con cosas como esta, ¿no? Mira, estas son vigas chatas, no son vigas peraltadas, pero te encuentras pues con corrosión ya avanzada, ¿no? Y tenía que la edificación unos 7, 8 años, ¿no? Aquí está el vertido de concreto, siempre en exceso, muchachos. O sea, cuando se hace ese tipo de intervenciones, siempre en exceso, ¿por qué? Porque por la densidad del concreto siempre tiende a bajar un poquito, así como el grout, igualito tiende a bajar un poquito. Entonces, por la ubicación siempre teníamos que vaciar por exceso para que al día siguiente, cuando seque, poder picar esa mochetita, ¿no? ¿No? Y aquí está claramente cómo picábamos, ¿no? Picábamos para que sea alineado, pero se llenaban todos los espacios estaban llenados. ¿No? Ya están vigas reparadas. Y no, por ejemplo, mira, todo esto se ubicaba en la parte del ducto, ¿no? Encofrados, ducto, terrible.
Y nos llamaron hasta como 3 veces, o sea, pero fuimos porque aparecieron en otros puntos, ¿no? En otros puntos aparecieron las grietas, las fisuras, ¿no? Ahí ves vaciado de concreto, siempre por exceso, y después con las ventanitas de vaciado, ¿no? Para poder hacerlo por exceso. No, ahí está, ¿no? Apuntalamiento siempre, apuntalamiento previo de las zonas para poder hacer el vaciado de las vigas, ¿no? Ahí estaba el tratamiento, ¿no? La limpieza mecánica, ok. Este, entonces, un caso muy particular que así nomás no se ve y sobre todo a tan temprana edad y en diferentes puntos del edificio. Muy difícil en verdad. Sobre todo el tema de las familias, ¿no? Las familias afectadas, la molestia, la bronca, ¿no? Contra las personas que las habían engañado, ¿no? Muy bien. Ese es otro caso, es un edificio multifamiliar también Arcaparro, se llama, ¿no? Es un edificio multifamiliar de 3 niveles y una azotea construido en la década de los 60. Se presentó un colapso parcial de un techo aligerado, el cual estuvo a minutos de tener víctimas mortales. Sí, señores. ¿Qué pasó? En el tercer piso, en el techo del tercer piso, en la habitación principal de un departamento, este, se cayó un pedazo de techo y estuvo como a 5 minutos de caerle a la señora, a la dueña. ¿Qué había pasado? El diagnóstico, ¿no? Dice, se aceleró el proceso de corrosión del refuerzo debido a un aniego mal controlado. ¿Qué había pasado? Se había en la azotea, porque yo estaba en el tercer piso, en la azotea, que era el cuarto, se podría decir, ahí estaban los tanques elevados. El tanque elevado, no sé si se había desconectado su alimentación o qué había pasado, pero la idea es que, la cosa es que se rebalsó. Se rebalsó, se inundó toda la azotea y el más perjudicado fue, bueno, este departamento, este techo, de tal manera de que no se controló bien porque no se hizo un secado o un drenaje, ¿no? Simplemente se dejó que se concentre ahí el agua. Y sumado a que el edificio tiene de 60, ¿no? O sea, estamos hablando de 60 años, ya de 65 años de vida útil, que hablábamos de la vida útil que era 50 años, o sea, imagínense, ¿no? ¿Cuánto más? ¿Cuánto tiempo más? Sumado a eso, entonces ya, pues, ¿no? ¿Qué iba a pasar? Era obvio, ¿no? Pero, o sea, de repente confiados los dueños, no hicieron nada más y estuvo a minutos de que le cueste la vida. ¿Qué se aplicó en esta cosa, en este caso? Se aplicó una técnica estándar, ¿no? La cual constaba de la reposición del concreto, ¿no? El laminado por corrosión. Sin embargo, en este caso se aplicaría en una losa aligerada y ahorita vamos a ver cómo se aplicó, ¿no? Acá vemos una fotografía, ¿no? Del pedazo de techo que se cayó. Como ustedes ven, el fierro ya prácticamente no tiene corruga, ¿no? Todo seguía húmedo, ¿no? Seguía húmedo el techo. Ok, a ver, vamos a ver fotitos de esto. Bueno, acá tenemos entonces unas fotos de este proyecto. A ver, ¿qué hicimos acá, muchachos? Entonces, a ver, ¿cuál era el tema? El tema era que, o sea, se había quedado un pedazo del techo, pero más o menos era que ponte, un área de 50 metros cuadrados y se había caído 10 metros cuadrados, más o menos, ¿no? Entre 8 o 9 metros cuadrados. Entonces nos dijeron, propusimos cambiar el techo, ¿no? Pero implicaba, no era viable porque arriba tenía una cantidad de cosas, había lavandería, habían acabados, ¿no? Estaba el tanque, entonces hubo una serie de peros, entonces dijimos, oye, está bien, vamos a hacerlo por debajo.
O sea, vamos a hacer tratamiento por debajo, ¿ok? Entonces, vamos a hacer tratamiento por debajo, vamos a hacerlo mediante unos moldes, ¿no? De tal manera de que solamente estamos dando la garantía por el refuerzo positivo. Le comentamos que en la parte superior no teníamos conocimiento de cómo estaba eh, el acero negativo, entonces tampoco no había, físicamente no había rajaduras, no había fisuras, entonces, ¿no? Pero le dijimos, vamos a hacer el tratamiento por debajo, solamente dando la garantía por la rehabilitación del refuerzo, positivo, ¿ok? Entonces, ¿no? Dijimos, tenemos que cambiar eso, ¿no? Así más o menos se veía. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos unos moldes con PVC, no sé si ven acá el molde, ¿no? De tal manera de que pueda, tener las dimensiones de una vigueta, ¿no? Ustedes saben que la vigueta tiene 10 centímetros de ancho, ¿no? De tal manera que pueda tener el mismo ancho, de repente iba a abarcar un poquito más porque está como un trapecio, ¿no? Pero la idea es que pueda este nuevo concreto proteger al acero, ¿no? Entonces hicimos estos moldes y lo que hicimos era vertirlo desde abajo. O sea, lo vertimos desde el piso y lo elevamos, ¿no? Lo elevamos mediante apuntalamiento para fijarlo bien, ¿no? Y le aplicamos unos pequeños anclajes al concreto que ya existía, aparte del puente de adherencia, para que amarre, para que haga un correcto amarre, ¿no? Y obviamente lo dejamos apuntalado como unos 10 días, ¿no? Para que pueda armar bien y se haga un mismo bloque sólido, ¿no? ¿No? Entonces, cuando desencoframos, vemos que el concreto se ve un concreto saludable, ¿no? Un concreto con un poquito de vacío, pero no mucho. Y está totalmente, sí, amarrado, ¿no? O sea, no se descolgaba, no se... Entonces, a ver, a ver. Y lo que teníamos que hacer también era, otro tema complicado, un poquito tedioso, era la bovedía, ¿no? Obviamente que el ladrillo se había caído, el ladrillo, sabe que una losa aligerada no es la parte estructural, simplemente es el relleno, ¿no? Entonces el ladrillo se había caído, entonces lo que queríamos era tener un material que pueda servir como relleno y entonces optamos por el Tecnopor, ¿no? El Tecnopor para poder también fijarlo, lo pegamos con siliconas, con adhesivos, para que pegue bien, ¿no? Y también con una malla, ¿no? Entonces, a ver si tenemos por acá. Ahí está, ¿no? Entonces, después ya de colocar el ladrillo, como comenzamos a meterle un pequeño morterito, hasta usamos también pegamento ahí ustedes ven la mallita, ¿no? La malla para que fije, y después aplicamos como pegamento de cerámico, que también nos servía mucho para poder, este, terminar de empastarlo y pintarlo, ¿no? Que esa era la idea. O sea, ya habíamos suplido el tema de la rehabilitación, ahora nos estábamos enfocando en la parte estética, ¿no? La parte estética de este techo. Una alternativa interesante, a ver, ingeniero, ¿por qué no cambia el techo todo? Como le digo. Eh, Más o menos era un 15-20% de todo el área que estaba afectada y que había sido la concentración de cianiego. Entonces se propuso hacer el cambio total del techo. Hubo una negativa por parte del cliente, quería otra alternativa. Entonces solamente le podíamos dar garantía por el acero, por el acero inferior, ¿no? El acero positivo. Y eso es lo que pasó, ¿no? Una garantía, una cierta cantidad de años de garantía por la reparación en esa zona enfocada, sabiendo que no había la inspección por arriba porque no se permitió hacer la inspección por la parte superior. ¿No? Una técnica, sí, útil, pero siempre voy a preferir yo de repente la reposición o de repente el vaciado desde arriba, ¿no? Para sobre todo para techos, ¿no? Pues ese siempre sería mi primera opción. Pero en este caso nos adecuamos a lo que también justo mencionaba en el cuadro, ¿no? A la necesidad del cliente, a lo que él también quiere, lo que él requiere.
Él quería también porque ya sabía que lo iba a vender muy pronto el departamento, entonces quería una solución efectiva que no le cueste más dinero ni que afecte tampoco a las áreas comunes. Ok, y para terminar, el último casito. Bueno, el último caso aquí, ¿no? Este es el concesionario AMSA, ¿no? ¿Qué pasó? El concesionario AMSA, el cual presentaba fisuras y grietas en los muros de concreto armado para su cisterna de consumo humano y ACI. ¿Qué pasó acá? Antes vimos las fisuras y dijimos, no, hay que realizar una evaluación estructural. Realizamos la evaluación estructural y se determinó que había déficit de acero, o sea, había un tema de diseño, ¿no? O sea, la capacidad de la cisterna estaba superando el acero que se le había puesto. Entonces, obviamente que si nosotros solamente reparábamos lo que les comentaba antes, ¿no? Y iba a volver a aparecer. Entonces nos iban a estar llamando constantemente. Por eso optamos por realizar la evaluación estructural. Entonces se hizo un doble proyecto, ¿no? Un proyecto de rehabilitación, de reparación y de reforzamiento. De tal manera que se aplicó la técnica de inyección de fisuras y después se aplicó el reforzamiento con fibra de carbono, que eso ya es otro cantar, de repente es otro tema de ponencia, ¿no? De presentación, ¿no? Acá es una. ¿Qué pasó? Acá tengo las fotos, las tengo acá, ¿no? No, acá están, son estas fisuras, ¿no? Esto que le comentaba, son esta cantidad de fisuras alucinante, ¿no? Que por eso teníamos que inyectarlas. Hicimos la inyección y después ya se colocó la fibra de carbono, ¿no? Pero siempre en función a nuestro diagnóstico. Nosotros diagnosticamos que faltaba acero, ok, te reparo las fisuras, pero también te hago el reforzamiento estructural. Y finalmente un casito que me voy un poco del concreto, pero le quería comentar, ¿no? Una vivienda en San Martín de Porres, de 4 niveles, que tenía algunas grietas en sus muros de albañilería, ¿no? Con una orientación diagonal y que sí preocupaba porque eran hasta pasantes. Entonces, identificamos que primero estos muros no cargaban, eran tabiques, ¿no? No estaban confinados, no cargaban, eran separaciones nada más. Entonces, al hacer separaciones no estaban bien confinados, no estaban bien amarrados. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando construyeron en la vivienda vecina, este, hicieron unas excavaciones, ¿no? Hicieron un reforzamiento, iba a ser un policlínico. Entonces, por las vibraciones naturales del terreno, ¿no? Por las vibraciones de estas excavaciones y todo eso, esta construcción, bueno, se generaron un movimiento de tal manera de que se generaron fisuras en esos tabiques, ¿no? Que no estaban confinados. Entonces se realizó una técnica de proyección, ¿no? Mediante la colocación de un mortero de reparación en la que la fractura y un refuerzo de malla expande el meta para rigidizar el elemento, ¿no? Este de acá, para que lo vean, ¿no? Ahí está la fisura, ustedes la ven aquí está la fisura. Y bueno, delimitamos el área, ¿no? Acá también se ve que un poco pasante, se retiró todo el terrajeo. Ahí está el muro. Ese es justo en esta esquina. Como le digo, no hay confinamiento. Pues no hay confinamiento, es una tabiquerilla. Por las vibraciones incluso de mismos sismos, ¿no? O sea, el mismo dueño nos reportaba que recién había aparecido, pero de repente ya estaba desde hace unos años, ¿no? También de tuberías, ¿no? Eléctricas. Bueno, se realizó el retiro. Se hizo la apertura, ¿no? De esta fisura. Acá se ve, ¿no? En ciertos casos pasa, pero en otros casos solamente se mantiene en el mismo ladrillo de arcilla sólido, ¿no? Se aplicó el puente de adherencia, ahí está el surco, se aplicó el puente de adherencia y lo íbamos a rellenar con
el mortero, ¿no? De reparación por capas. De reparación por capas. A ambos lados. Y después colocamos la malla Expanded Metal, que era en sentido a la orientación de la fisura, ¿no? Para poder rigidizar este elemento y evitar que ante un tipo de vibración de nuevo vuelva a abrirse, ¿no? ¿No? Y se colocó la malla, ahí está la malla, colocación en función a la dirección. ¿Me escuchan? ¿Jean-Pierre? Sí, ingeniero, sí se le escuchó. Ah, ya, ok. Disculpen, se había cortado, creo. Entonces, bueno, ya para culminar, gracias muy bien por la atención, más bien. Para algunas conclusiones finales, ya chicos, unas conclusiones finales interesantes. A ver, existen diversas técnicas para implementar en una reparación o una rehabilitación. Sin embargo, es necesario aclarar que una buena reparación depende de un buen diagnóstico. Interesante. Una buena reparación depende de un buen diagnóstico, si no, no tiene sentido. Segundo comentario final. Los puntos de análisis para un correcto diagnóstico son vitales. Siempre el evaluador debe revisar la información existente, revisar bibliografías, comparar experiencias y proponer materiales adecuados. Ese es chamba del evaluador, del consultor, del ingeniero que tiene el expertise, la experiencia. ¿Ok? Y tercer comentario final, es de vital importancia afirmar que la reparación y o rehabilitación tiene la función de sustituir la capacidad inicial del elemento estructural, lo que mencionamos en la primera definición, más no lo dotará de una capacidad adicional. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que saber diferenciar entre rehabilitación o reparación y reforzamiento. Eso tiene que estar clarísimo. Ok, eso sería todo. Muchas gracias por, por la atención. Y bueno, no sé, ¿qué es lo que sigue, Jean-Pierre? Responder algunas preguntas. Sí, muchas gracias, ingeniero Jorge. Gracias a todos también. Vamos a responder unas preguntas que nos han transmitido mediante el chat de acá vía Zoom y unas cuantas de la transmisión de YouTube. Acá tenemos una pregunta de nuestro compañero Gilbert. Bueno, es el tema de las fisuras. Bueno, nuestra consulta o su duda es si en el tema de las fisuras existe alguna valoración para determinar el tipo de tratamiento en ellas y garantizar su funcionamiento. O qué otras pruebas complementarias usted recomendaría, ¿no? Es decir, su pregunta más va si dependiendo de la fisura, hay un tipo de tratamiento a seguir o todas las fisuras se tratan mediante un mismo esquema, ¿no? ¿Y qué otras pruebas se podía realizar para complementarias sobre el tema? Gracias, Gilbert, ¿no? Gracias, Gilbert, por la pregunta. Sí, como lo comenté, como lo estaba comentando, hay un tratamiento para las fisuras, sí, es claro, pero tengo que tener el diagnóstico correcto. De nuevo repito, ¿qué pasa si reparo las fisuras y es un tema de diseño? Entonces van a volver a aparecer porque el déficit está ahí, ¿no? De manera interna. Y el tema de las pruebas, bueno, en las pruebas va a definir el evaluador, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Si una casa tiene fisuras, yo lo que tengo que ver, a ver, ¿qué prueba voy a hacer? Voy a verificar la calidad de concreto, voy a hacer un mapeo de fisuras, voy a hacer de repente unas ocultaciones en las fisuras para ver la profundidad de las fisuras. Puedo sacar de repente diamantinas para ver el espesor de las fisuras, ¿no? Si son profundas o no son profundas. Si no son profundas, son superficiales. Puedo decir que son no estructurales o pueden deberse por contracción. Entonces, ahí surge el abanico de posibilidades, que eso va a depender mucho del evaluador. El evaluador va a indicar qué tipo de, de ensayos o ocultaciones va a determinar para cada caso en específico, ¿no? Eso va a depender, como le dije, en las consideraciones básicas, todo proyecto es único. Cada uno va a tener sus consideraciones especiales. La Sí, siguiente. ingeniero, muchas gracias.
A ver, tenemos una pregunta de nuestro compañero Carlos. Bueno, él va por una parte peculiar de la diapositiva, creo que le llamó la atención. Dice que en una de las diapositivas al principio muestra un techo que se va a desprender, que se desprendió el tarjero, y unos trozos de ladrillos. Su consulta es, ¿en qué caso, bueno, en el caso de que las viguetas hayan sido afectadas, cómo se podría proceder a hacer su reparación? Gracias. ¿Cuál es su nombre? Carlos, ¿no? Carlos Enrique. Ah, Carlos. Carlos, gracias por la pregunta. Sí, bueno, lo mencioné en el caso de aplicación justo. Creo que tu pregunta fue antes de llegar al caso. Sí, el tratamiento en las losas aligeradas va a depender de lo que encontremos. O sea, si encontramos una falla o encontramos la corrosión en el acero negativo, positivo o es a lo largo de toda la vigueta. Entonces, de acuerdo a eso se va a proponer la técnica, ¿no? En el caso de que viste de la foto, era el caso de edificio Alcaparro, ¿no? Donde el cliente nos sugirió hacerle una rehabilitación solamente al refuerzo eh, positivo, ¿no? Al refuerzo inferior, ¿no? Solamente a ese porque por tema de viabilidad económica y por el tema de que por arriba inspección visual no se apreciaban fisuras, no se apreciaban daños, y tampoco querían que se haga ninguna inspección física, ¿no? O una ocultación. Entonces, ese fue el caso en particular. Pero sí, va a depender mucho del grado de degradación del acero, ¿no? Eso se tendría que ver de acuerdo al caso. Yo, cuando veo una corrosión, donde el refuerzo prácticamente ya no existe, o sea, es solamente un hilito, yo sí, por lo general, recomiendo un cambio de techo. Esa estructura ya. Pónganse a pensar que, o sea, cada punto porcentual de sección que perdemos, que pierde el acero, hace que exponencialmente se reduzca la capacidad. O sea, un 1% de menos de sección baja a 5%. Un 2% de sección menos que tenga del acero baja a un 10% y así sucesivamente, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Gracias. Ok, ingeniero, vamos con la última pregunta de un compañero de YouTube que nos está viendo en la transmisión de YouTube. Nuestro compañero se llama Manuel Pinzón. Bueno, estuvo atento al parte de las causas de los casos, disculpa, de los casos que usted mencionó en su experiencia. Él habla del primer caso, el edificio El Recuerdo, que usted mencionó que, bueno, no había pasado muchos años de su construcción y tenía ese tipo de corrosión en el acero. Su pregunta va directamente si podría ser un tema de presencia en el concreto de cloruros. No sé si usted hizo una inspección y tuvo Sí, la causa de por qué se justo corroyó acá. tanto el primer edificio, el edificio Sí, recuerdo. justo aquí en el cuadro, en el diagnóstico, lo menciono. Se hizo unas pruebas de contenido de cloruros en este edificio. Como le dije, lo mandaron a la UNI para la fuente más confiable. Y sí, se obtuvieron un alto contenido de cloruros. Y eso era que internamente ya el concreto tenía esa concepción, esas características que hacía que la corrosión avance rápido. Sumado al concreto que era de baja calidad. Entonces eso desencadenó en todo lo que pasó, ¿no? Con este edificio. Pobre gente, de verdad. Y eso se podría hacer por un tema de condiciones químicas, de propiedades químicas de los materiales que se realizaron para ese tipo de concreto. Agregado contaminado, estimado. Agregado contaminado. No, sí, agregado contaminado de las canteras. Ya, muchas gracias, ingeniero, por resolver las dudas de nuestros compañeros. Ahí le paso al ingeniero Luis Gutiérrez. Hola, Jorge, muchas gracias por tu excelente ponencia. Muchas gracias a todos los participantes que han mantenido pues muy atentos a todo tu conocimiento, toda tu experiencia. Importante siempre pues el tema
estructural. Hoy día hemos hablado de métodos, técnicas de reparación, rehabilitación, ¿no? Como ingenieros civiles debemos estar siempre atentos, alertas a este tipo de situaciones. Y qué mejor momento tal vez de comentar lo que ha ocurrido pues en Trujillo, ¿no? En el Real Plaza. Está en investigación todo lo que ha sucedido, pero eso es una llamada de atención a la conciencia de todos nosotros los ingenieros civiles, que participamos en todas las etapas, en el diseño, en la construcción, en la supervisión y hasta en el mantenimiento, ¿no? Porque cuando, como una vez, bueno, seguramente ¿no? A ti también te lo dijeron, Jorge, porque somos de la misma universidad, un médico cuando se equivoca puede causar el daño a una persona, ¿no? Pone en riesgo la vida de una persona, pero como ingeniero civil no se pierde la vida de una persona, sino se pierden varios, ¿no? Y tal es el caso, pues, de lo que ha ocurrido. Bueno, no sé, Jorge, si tú podrías dar unos alcances finales, algunos comentarios de este tema, de esta noticia, ¿no? Que lamentablemente ha ocurrido. Y yo, pues, me despido de ti, me despido de todos y te agradezco, pues, al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Luis. Un gusto también estar con ustedes hoy día. Bueno, respecto al tema de Trujillo, hay muchas teorías, ¿no? Hay muchas teorías, hay muchas hipótesis. Yo, hasta que no salga el informe del ingeniero Julio Rivera, que es el estructural, el responsable del diseño, no quiero dar un comentario, ¿no? Preciso de eso, pero, o sea, sí puedo decir el, que haya aparecido una cantidad de agua generosa por los videos, ¿no? Y por cómo, y el mecanismo de colapso, sí me parece que hay un tema de mantenimiento. Me parece que hay un tema de mantenimiento, pero no puedo decir, sí, es por esto, ¿no? Creo que hay inspecciones, hay estudios que se tienen que hacer antes y creo que lo están haciendo, y espero que pronto puedan esclarecerse, ¿no? Porque sí es una tragedia y bueno, varios centros comerciales tienen algunos el mismo diseño o bueno, el mismo esquema. Entonces, lo que se tiene que hacer siempre es tener un mantenimiento preventivo, no siempre avisar, decir, oye, está pasando esto, mira, ahí está. ¿Por qué? Por, por- Porque la falla te avisa. O sea, nosotros como ingenieros siempre tratamos de diseñar en función de una falla dúctil, ¿no? Que nos dé el tiempo para poder evacuar, que nos dé el tiempo para poder escapar o prepararnos. Y lo que ha pasado es una falla frágil, entonces hay cosas ahí todavía que tienen que salir a la luz, ¿no? Gracias. Muchas gracias, ingeniero, por su comentario. Bueno, con eso ponemos fin a la conferencia virtual número 4. Recordarles a todos nuestros compañeros que cada mes estamos realizando una conferencia con un nuevo expositor sobre un tema relacionado al concreto. Están siempre cordialmente invitados. Cada fin de mes estaremos publicando en nuestro Facebook para que puedan ustedes inscribirse. También recordarles que también contamos con una certificación el costo de 25 soles, pero no es obligatorio, ¿no? Es un caso opcional si ustedes desean. Agradecerles a todos por quedarse hasta estas horas. Y igual nuevamente gracias, ingeniero Jorge, por su excelente exposición. Buenas noches con todos.